Buenos días. Buenos días. Gracias por concedernos la entrevista y por estar aquí en el colegio con nosotros. Pues primero nos gustaría saber cómo descubrió su vocación. Mi vocación. Bueno, pues mi vocación como sacerdote desde niño, yo estaba siempre muy cercano al cura de mi pueblo, ¿no? Y entonces pues ya a los 14 años o 15 ya me dijo el cura, si quieres puedes ir al seminario porque te gustan las cosas de la iglesia y tal. Entonces entré al seminario menor, ¿no? Y después ahí ya en mi familia, bueno, era una familia también de una fe muy cristiana, donde tenía también ejemplos que me podían ayudar porque tenía un tío misionero en África y luego una tía que se fue también a América. Pero la vocación misionera en mí como que ya iba el germen un poco más profundo que lo que a veces nos parece, ¿no? Y ya en el seminario siempre añoraba yo también un día ir a las misiones, porque leíamos en los años también de bachiller, como vosotros, revistas de los misioneros combonianos, aguiluchos o Mundo Negro y todo eso. Y nos iba animando un poquito a ser misioneros y poder ir a ayudar a esa gente, ¿no? Así que nació así un poquito la vocación misionera, ¿no? ¿Qué recuerdos tiene de su infancia y de su colegio en Lahorre? Pues verás, yo tuve la suerte de mi infancia de poderme formar en una escuela como ustedes ahora aquí tienen un colegio de religiosas, ¿verdad? Y en mi pueblo había una congregación, y existe todavía, aunque ya la escuela que ellos llevaban ya no está. Pero yo me formé desde niño con los hermanos de la Sagrada Familia y por eso entonces yo creo que providencialmente pues mi infancia la tengo como muy presente en lo que pasé en la escuela con los hermanos que nos formaban, nos ayudaban y después pues como monaguillo en la parroquia, esas son las cosas que uno recuerda más de la infancia, ¿no? Vale, ¿qué le empujó para irse a Ecuador? ¿Por qué Ecuador, verdad? ¿Por qué Ecuador? Ciertamente, como yo les decía, siempre tenía ese espíritu de ir a misiones, de ser misionero, pero no sabía en dónde. Entonces, estando yo de párroco en unos pueblos de los Pinares de Burgos, le pedí a mi tío de conocer un poco la misión. Y dice, pues vente a África y conoces. Entonces me fui más o menos un mes y medio para conocer su misión allá. Pero hacía un calor tan fuerte para mí que yo pensaba que no iba a poder adaptarme porque era continuamente una temperatura casi de 40 grados y ciertamente me sentía como que me deshidrataba y dije, uy, este es un clima muy difícil para mí. Entonces, pero el espíritu misionero me gustaba, lo que hacía mi tío allá, me ayudó a mantener más mi vocación misionera. Pero llegó en que 2 años después, un hermano mío, hermano de la Sagrada Familia también, como mi tío, me llama porque estaba trabajando y llegó antes que yo a Ecuador. Y él me dice, mira, no pienses ir ni al África ni a ningún otro país, porque aquí hay un país que te necesita. Mira, en este país tenemos en la Amazonía, donde están los padres dominicos, el obispo se está muriendo. Y de misioneros hay un grupito pequeño que apenas ya son media docena. Así que es donde más se necesita. Y es muy difícil acá. Entonces, si no hay sacerdotes, no vamos a poder avanzar. Y por eso entonces me fui a Ecuador, ¿no? Y desde el año 90 estoy en Ecuador, 30 años ya, ¿no? ¿Y cómo se siente al ayudar a los que de verdad lo necesitan? Yo creo que es una de las cosas que desde la vida cristiana tenemos que pensar, como dijo Jesús, ¿no? He venido a ayudar a los pobres, ¿no? Entonces pensar que los que lo necesitan son los preferidos de Jesús y deben ser los preferidos también de los que seguimos a Jesús, ¿no? Entonces por eso yo creo que uno se siente contento de identificarse con Jesús cuando da su vida por los más pobres, por los más necesitados. Siempre les podéis tener a un lado, pero a aquellos que más lo necesitan quizá están a veces lejos, ¿verdad? Porque nadie llega a socorrerlos. En este caso, pues en la Amazonía es una región
muy difícil en cuanto a que haya personas que quieran dar su vida con las comunidades indígenas metidas en la selva y con tantas necesidades que hay, necesidades materiales, necesidades de todo tipo, ¿no? ¿Qué mensaje le daría a nuestra sociedad? ¿Qué decimos hoy a los que tienen todo, no les falta de nada y sin embargo vemos que no son felices? Porque les falta quizá la riqueza principal. Y la riqueza principal es la riqueza espiritual, ¿no? Desde la fe. Sin embargo, es solo un mundo en el que estamos todos, ¿no? Pero, en definitiva, un mundo que se va apartando de Dios. ¿Por qué? Porque cree que todas sus necesidades están cubiertas. Tiene todas las comodidades que pueda querer, pero sin embargo está vacío. ¿Vacío de qué? De lo principal, de dar sentido a su vida, ¿no? De ver que la felicidad no lo dan las cosas, sino que la felicidad es algo más profundo y es vivir esa paz como ahora hemos descubierto en este sínodo amazónico, ¿no? De la armonía que nos enseña la naturaleza y de los pueblos que viven en ella, para estar en paz con Dios, estar en paz con uno mismo, estar en paz con los demás. Entonces esa armonía que tanto deseamos, pues quizá la tenemos que aprender allá donde menos pensamos. Yo pensaría que la sociedad occidental debe también pararse a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que verdaderamente más necesita hoy nuestro mundo? Y a la vez ver que el dinero, que parece ser que es el ídolo y el dios central de esta sociedad materialista y bastante secularizada, ¿verdad?, pues no da la felicidad. ¿Cree que si la Iglesia se renovara en determinados aspectos, habría mayor vocación? Pues yo creo que sí. Ciertamente hoy día la Iglesia nos pide una renovación, que es importante el sentirnos todos llamados a ser misioneros. ¿Quién es el misionero? Misionero es el que comparte su fe con aquellos que no lo conocen. Entonces yo creo que es importante que hoy, en tanta increencia hoy en nuestra sociedad aquí, en Europa, debemos llevar a Dios a los demás y debemos hablar de esa palabra viva que Jesús nos ha traído. Todos quieren que cambie, ¿no? Pues yo creo que es importante que nuestra Iglesia también se renueve, porque lo que no se renueva, en definitiva, es como el agua que está ahí estancada, se corrompe. ¿Y qué supone para vosotros el gesto solidario que realizan nuestras familias? Esto muy importante para nosotros, que valoramos mucho esa solidaridad, ¿no? Cuando a alguien le dice, mira, aquí necesitamos su ayuda, quiere decir entonces que establecemos una relación con alguien que lo necesita y con algo que yo aporto, se soluciona, diríamos, muchos de los problemas a nivel, por ejemplo, físicos, materiales y espirituales, porque un valor importante es rezar también por los que trabajamos allá, para que Dios nos dé fuerzas de perseverar en ella. Pero otra de las cosas es esa generosidad también de recurso económico para poder realizar las cosas que no se pueden realizar si no es con la solidaridad de otros que están quizá largos en la distancia, pero muy unidos en el espíritu. Bueno, pues como ya he dicho, acabo de asistir a un sínodo de la Amazonía que busca dar la respuesta a la realidad que caracteriza a los pueblos que habitan en la Amazonía. ¿Qué ha supuesto para los pueblos indígenas y para las comunidades que habitan en la Amazonía la celebración de este sínodo? Lo primero que ha supuesto para los pueblos indígenas es descubrir en la Iglesia una aliada, es decir, alguien que está con ellos, alguien que les acompaña, alguien que les defiende, alguien que les escucha. Ellos decían, a nosotros no nos quieren escuchar los gobernantes, no nos quieren escuchar los poderosos, pero la Iglesia nos ha escuchado. Y este sínodo ha tenido un trabajo presinodal que ha sido justamente realizar una consulta con los pueblos originarios, ¿no? Los pueblos indígenas. La Iglesia a partir de ahora también va a tener que estar más cerca de estos pueblos y va a tener sobre todo que hacer un trabajo
muy grande de inculturación, es decir, de conocer también a estos pueblos, no solamente así por las plumas que lleven en la cabeza, ¿verdad?, sino en su corazón. ¿Y qué conclusiones podemos sacar del sínodo para los pueblos indígenas de la Amazonía? Bueno, yo creo que especialmente para los que vivimos en la Amazonía, porque ciertamente de los 34 millones que viven en la Amazonía, hay muchos que son amazónicos, pero no son indígenas, ¿no? Porque hay muchos mestizos también, ¿verdad? Pero hay unos, diríamos, 4 o 5 millones de indígenas que viven desperdigados por la selva en pequeñitas comunidades, ¿no? Y ciertamente el sínodo, a través de las conclusiones que ha sacado, la palabra transversal del sínodo es la palabra conversión. Entonces el sínodo está pidiendo a los de la Amazonía y también a toda la Iglesia una conversión ecológica, por ejemplo. ¿Qué supone una conversión ecológica? Supone, como dice el Papa en su encíclica Laudato Si, que tenemos que cambiar, ¿verdad?, de hábitos a la hora de cuidar la casa común, que es la tierra. Y esa casa común, que es la tierra, necesita un oxígeno que produce la Amazonía y necesita un agua que produce la Amazonía. Entonces, para los pueblos indígenas, sentirse valorados es una de las conclusiones que se puede sacar del sínodo, ¿no? De la riqueza que en verdad hay en la Amazonía, no solamente la exuberancia de la naturaleza, es decir, la vegetación, la fauna, que más del 50% de todas las especies del mundo están en la Amazonía, ¿no? O sea, la biodiversidad que tiene la Amazonía no la encontramos en ninguna parte del mundo, ¿no? Y por otra parte, ciertamente, pues debemos, diríamos, verla en esta conversión ecológica, que si no empezamos ya a poner medidas en el cuidado de la casa común, que es la tierra, en poco tiempo va a ser, diríamos, llegar a un punto sin retorno, porque nos quejamos del calentamiento global, de no sé cuántas cosas, pero causadas ¿por qué? Porque no cuidamos lo que tenemos, ¿no? Entonces es otra conclusión. Pero también este sínodo nos ha traído la conversión que debe hacer la Iglesia pastoral, ¿no? Que supone, primero ya lo hemos dicho antes, ser una iglesia en salida, una iglesia misionera. El cristiano que no es misionero no es un cristiano maduro. El cristiano que verdaderamente quiera sentirse cristiano tiene que ser capaz de salir de sí mismo para compartir su fe. Por otra parte, valorar las culturas, que es otra de las cosas importantes para las comunidades indígenas. Es decir, la interculturalidad y la inculturación, que son pensar que todos formamos un mismo planeta, diríamos, una misma familia humana, pero con una riqueza tremenda de diferentes culturas. Solamente en la Amazonía hay 390 pueblos diferentes. Y de esos hay 120 que están en aislamiento voluntario. Es decir, culturas que no han querido tener trato con las otras, diríamos, culturas que llegan ahí. Por ejemplo, cuando llegan las culturas de Occidente, ¿no? Porque van totalmente a veces a deforestar con el extractivismo minero o petrolero. Entonces ellos han tenido que meterse más a la selva cuando han venido empresas que han querido explotar su territorio. Y es más, a la vez les han dejado a veces sin tierra, ¿no? Entonces son derechos que ellos tienen y que no se les ha respetado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces hay la conversión cultural que también nos pide este sínodo para que entendamos el respeto a las culturas. Igualmente, lo que decíamos, la última conversión sinodal. La palabra sínodo es una palabra griega que significa caminar juntos, ¿no? A veces en la iglesia queremos cada uno ir como francotiradores por nuestra cuenta. Entonces, este sínodo nos ha descubierto que verdaderamente es muy importante que la iglesia camine sinodalmente, es decir, formando una familia, juntos, bajo una misma dirección. Y a pesar de nuestras formas diferentes, diríamos, de ser, ¿no?
tenemos que buscar lo que nos une, ¿no? Y ver que entre todos, caminando juntos, esa iglesia sinodal nos va a ayudar a mejorar también en las estructuras que tenemos. Antes siempre se ha visto la iglesia desde arriba, ¿verdad? Que es la que, diríamos, pues determina las cosas. Ahora no. El Papa ha dicho que la Amazonía es como esas periferias que han venido a ser el centro de la ciudad. Es decir, lo que ha iluminado a nuestra sociedad occidental, ¿no? Entonces es importante ver esta perspectiva y a partir de ahora marca un antes y un después. ¿En qué? En que los laicos van a tener que tomar posta para ser verdaderamente los futuros evangelizadores en el mundo. De tal manera que va a ser una iglesia más ministerial y menos clerical. Me gustaría hacer una pregunta más personal, porque sabemos que llevas 20 años viviendo fuera de España. 30. Bueno, 30 años viviendo fuera de España. Entonces, ¿qué es lo que más echas de menos de España? Bueno, pues ya sabemos, ¿verdad?, que cuando uno llega a un sitio nuevo tiene que acostumbrarse y adaptarse a la realidad. Lo que más me costó al principio a mí es que allí faltaba el pan, por ejemplo. Entonces, aquí en Castilla, están acostumbrados a tener pan en todas las comidas, allí solamente hay pan para el café, que llamamos, para el desayuno, En el desayuno sí hay pan, pero ni para comer ni para cenar hay pan, ¿no? Entonces todo es sustituido por arroz. Entonces es importante ver, es una de las cosas, ¿verdad?, que me costaba a mí adaptarme al principio. Me decía una hermanita, si no come el arroz se va a morir porque aquí no hay pan. Entonces las comidas, por ejemplo, ¿no? Después también, pues ciertamente el ir entrando poco a poco en saber ponerte en su lugar, que no es fácil, ¿no? Ponerte en los zapatos del otro para entenderlo. Entonces hay que estar ahí. Uno de los procesos de la inculturación del misionero cuando llega a una comunidad que no conoce, ¿verdad? Enseguida la gente te observa mucho y te dice, ¿y tú vienes para quedarte o cuándo te vas? Es lo que te preguntan casi siempre cuando llegas. ¿Cuándo te vas? Como diciendo, ¿vas a quedarte con nosotros o solamente vienes de visita turística? ¿No? Entonces es importante, ¿verdad?, acompañar, estar ahí. Y es la primera evangelización, la presencia, ¿no? Ellos valoran mucho la presencia, el que estés con ellos, ¿no? Luego tendrás que aprender la lengua que ellos hablan, o tendrás que también conocer sus costumbres, por ejemplo, allá, que es una de las cosas también que nos cuesta cuando llegamos hasta que entramos, lo que llaman la chicha. La chicha es una especie de, con lo que brindan a la gente, ¿no? Y es hecho de yuca, ¿no? Yuca, que es como un tubérculo, el cual le machacan y luego lo fermentan y es la bebida que dan a todo el que llega, esa chicha. Claro, cuando uno lo toma dice, bueno, como no tiene sabor más que un poco ácido y tal, ¿y qué será esto? Y cuando te explican además de cómo lo han hecho, todavía peor. Entonces, ciertamente, estas costumbres y esta adaptación es otra de las cosas también que uno va aprendiendo, ¿no? Y todo es un aprender. Y lo mismo, pues, lo que supone recorrer trochas por la selva, ¿no? El cansancio del camino, que cuando llegas allá, por ejemplo, y bueno, pues la alegría que ellos sienten cuando llega el misionero, ¿no? Y son pueblos también agradecidos, ¿no? De decir, pues, qué bueno que viniste a traernos algo que nosotros no tenemos. Ustedes aquí tienen la iglesia y todos los días hay misa. Allí el misionero llega una vez al año, por ejemplo, en alguna comunidad, o cada 3 meses, y no hay más. Entonces, valorar lo que se tiene, ¿no? Es otra de las cosas importantes. Y poco a poco descubrir, pues, la riqueza de sus culturas. La inculturación es un proceso lento, ¿no? Que a veces el misionero se tiene que cargar mucho de paciencia, ¿no? La paciencia es una virtud a prueba que le pone al misionero rápidamente. Si no eres paciente, difícil, vas a ser eficaz
en el trabajo misionero, ¿no? Hay que saber, pues, tener mucha paciencia, ¿eh? Esa es una de las cosas que quizá más, ¿no? Pues gracias por atendernos y esperemos que continúe con sus misiones. Pues muchas gracias también a vosotros por esta entrevista, y ciertamente pienso que lo que hemos compartido aquí les pueda servir a todos en el colegio y a tener ese espíritu misionero, sentirnos unidos en la oración, pidiendo también por los misioneros, igualmente en la solidaridad, porque todo es importante. Así que agradecemos a todo el colegio, a toda la institución por ese interés por las misiones, igualmente para que ustedes también pues, se dejen guiar por el Espíritu. Quizá alguno o alguna le pueda también invitar a ser misionero o misionera, ¿no? Y ir por la selva.